En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en las campañas de vacunación en América Latina. Para ello me acompañan ya en este estudio dos compañeras periodistas, Ana María Ospina, de la redacción América Latina de RFI. Bienvenida, Ana María. Gracias, Carlos. Paloma Barón, periodista en la redacción brasileña. Bienvenida, Paloma. Gracias. Y en duples nos acompaña desde Reino Unido la profesora Marta Cohen, experta pediatra y patóloga desde el Hospital de Sheffield. Señora Cohen, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? La desigualdad en la vacunación en América Latina, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Bueno, pues América Latina ha superado el 1.000.000 de muertos y los 18 millones de casos positivos de COVID. La pandemia no ha hecho más que profundizar la matriz de desigualdad. La economía ha caído un 8% en 2020 y ha enviado a la pobreza a decenas de millones de personas mucho más expuestas a contraer el virus y con menos oportunidades de acceder a un test o a una cama en un hospital. En este escenario aparecen las campañas de vacunación con de nuevo la desigualdad como gran característica en el acceso a las vacunas. Vamos a tratar este asunto hoy en Primera Plana. Antes repasemos algunas portadas. El comercio en Perú. China dice que todo está listo para el envío de vacunas. Clarín en Argentina. Pensaban tener en enero 5 millones de vacunas, pero solo habrá 520.000. Rusia confirmó demoras en la entrega de su vacuna Sputnik. En Brasil, el diario O Globo. Los gobiernos de 15 estados brasileños intentan comprar vacunas. Una situación, dice el rotativo brasileño, de auténtica contrarreloj. Bueno, Ana, paso lento y un comienzo irregular según los países. ¿Podríamos resumir así que están siendo las campañas de vacunación en América Latina? Por supuesto, Carlos, porque cada país en América Latina socialmente tiene una convulsión política también muy particular de cada país y son territorios heterogéneos que hace que la logística, por ejemplo, entrega de vacunas, dependiendo del territorio, no sea la misma y esto dificulta pues que se avance de manera igual en todo el continente. Brasil ahora mismo es el segundo país, Paloma, con mayor número de fallecidos después de Estados Unidos. La gestión de Bolsonaro está siendo muy criticada y la campaña de vacunación es de nuevo una controversia más, ¿no? Sí, es parte de una gestión que fue elegida la peor gestión del mundo por un estudio australiano. Entonces, ya era esperado que por la vacunación también el Brasil hay un retraso y tampoco hay transparencia. Cada estado de Brasil intenta hacer por sí mismo. Señora Cohen, estamos viendo estos días, en plena actualidad, hablaba mi compañera Paloma de retrasos, los retrasos precisamente de las farmacéuticas con las dosis y, por ejemplo, aquí un gran pulso en Europa entre AstraZeneca con la Unión Europea, que está hablando hasta incluso de requisar las vacunas que se produzcan dentro de los límites de la Unión Europea. No sé si estamos viendo al mejor postor vamos en toda esta situación. No sé qué valoraciones ven todo este pulso que están teniendo las farmacéuticas con la Unión Europea y que puede llegar también a América Latina, claro. Bueno, esto es tristísimo, esto es algo que en realidad comenzó hace varios meses, cuando los laboratorios comenzaron a vender vacunas por adelantado. Necesitaban, por ejemplo, en el mes de marzo, el Reino Unido pagó a Oxford 100 millones de euros, la Unión Europea le pagó casi 300 millones de euros a Oxford AstraZeneca. Entonces, los países desarrollados, que tienen el 14% de la población mundial, compraron por adelantado más del 51% de las vacunas. De manera que Canadá tiene 9 por habitante, Estados Unidos tiene 7, el Reino Unido tiene 6 por habitantes, Europa, toda la Unión Europea, Australia y Japón. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se vendió de más? ¿Se produce de menos? Se dijo que se iba a producir más de lo que en realidad hay capacidad para producir. Entonces ahora empezó la pulseada que estalló, creo, ayer, cuando Oxford le dijo a la Unión Europea: no voy a poder dar todas las vacunas, solamente un 25% de lo que en realidad había vendido. La Unión Europea, furiosa, dijo: bueno, nosotros no vamos a dejar salir ni Pfizer ni laboratorio AstraZeneca de aquí. Las vacunas no van a salir, y no solamente lo hace para el Reino Unido, sino lo hace también para todo el mundo. Es decir, primero tiene que estar la Unión Europea, los países de la Unión Europea, y van a instituir todo un papeleo
formularios, burocracia, para que primero se complete la cuota de la Unión Europea y lo que quede salga para el resto del mundo. Por supuesto, países como en mi caso Argentina, no tienen comprado 22 millones y medio de Oxford AstraZeneca, tienen comprado Sputnik, pero no tienen contratos con otros laboratorios, están haciendo un contrato con China, pero bueno, las vacunas es mucho menor lo que se ha vendido en Latinoamérica, y ni hablemos de África. África ni siquiera entra en esa cuenta todavía. Luego vamos a hablar también, es lamentable. Sí, luego vamos a hablar también de COVAX, pero este asunto del que hablamos de los pulsos de las farmacéuticas está ligado a otro. En países como Colombia se ha criticado la falta de transparencia del gobierno de Iván Duque en las negociaciones de las vacunas. No ha sido, por supuesto, un caso aislado. ¿Entienden estas críticas, Ana? Colombia es un país que actualmente está muy criticado por las situaciones de corrupción. Si bien no es el país más corrupto del mundo, sí Transparencia Internacional en el último estudio que mostró, pues se ubica en el puesto 92, lo que es preocupante por otras situaciones que no tienen necesariamente que ver con la salud, pero esto tiene una repercusión y hace que el pueblo, pues de manera general, no confíe en lo que el gobierno va anunciando. Ahora se critica mucho la falta de transparencia de negociación, si bien el gobierno explica que no puede indicar toda la información comercial de negociación, pero la ciudadanía sí necesita saber por lo menos cómo será ese esquema. Para decirte, esta semana se aceleró el proceso allá en Colombia. El 27 de enero ya empezaron a anunciar cómo sería con las farmacéuticas Pfizer, donde ya se avanzó en negociación mucho más. Estarán también en el programa COVAX, AstraZeneca y Janssen, que es la vacuna de Johnson & Johnson, para las localidades más remotas donde es mucho más difícil conservar, así que ya hay un esquema de vacunación. Sin embargo, pues la gente tiene dudas en saber si serán realmente para la ciudadanía y no se va a perder algún dinero o algunas vacunas en el camino. Vamos de país en país intentando retratar un poco una radiografía que lógicamente tiene sus especificidades según qué país sea. En el caso de Brasil, Paloma, Bolsonaro avala que el sector privado compre las vacunas de forma autónoma. Se trata de implicar al sector privado ante la ineficacia de la campaña de vacunación. Se trata, primero, es un gobierno negacionista. Desde el principio negaba que el virus fuera importante, que fuera mucho más contagioso que una gripe, y no ha hecho una estrategia. No, para COVAX, por ejemplo, podía obtener dosis para la mitad de la población. Me ha elegido de tener justo 10%, así, entonces fueron escojas mal hechas desde el principio. Y esto de meter el sector privado en la cuenta, yo veo como es para quitar la responsabilidad del gobierno federal. Como dice, no tenemos dosis para todos, así que vamos a dar al sector privado esta competencia de comprar las dosis. Pero lo que pasa es que no se respetan las prioridades. Para vacunación es un acuerdo colectivo. Así que es importante de primero que los primeros a recibir la vacuna sean los prioritarios para disminuir la presión hospitalar. Así que si los empleados de empresas reciben antes, eso no va a disminuir porque no son ellos que van al hospital cuando están de los casos más graves. Así que no, para la salud pública eso no ayuda, no es eficaz. Polémicas de gente que se cuela en asuntos de vacunación también lo estamos teniendo en Europa. En mi país, en España, está habiendo varios casos ya, incluso de políticos, que hay corrupción incluso en este tema de las vacunas. AstraZeneca, bueno, algunos laboratorios ya han dicho que no es posible la venta a empresas y que solo son posibles los acuerdos con países. A diferencia de Europa, en América Latina, cada campaña de vacunación tiene características propias. México fue el primer país y usó un combo entre Pfizer, AstraZeneca, el programa COVAX y la vacuna china. Hay otros países que han apostado por Sputnik, las rusas, el caso de Argentina, el país de la doctora Marta Cohen, y el caso singular de Cuba, que apuesta por una vacuna propia. Señora Cohen, la negociación conjunta de la Unión Europea contrasta con la situación de América Latina, haciendo diferentes estrategias, ¿no? Muchos planes de vacunación al mismo tiempo.
Sí, bueno, en Argentina se intentó con Pfizer, pero por razones de la cadena de frío, entiendo, y de la negociación de cómo se planteaba, no se firmó el contrato. Se ha firmado un contrato con Oxford AstraZeneca para 22 millones y medio de dosis para el mes de marzo, pero bueno, ahora con lo que pasa con Oxford AstraZeneca y la Unión Europea, probablemente puede ser demorado, pienso yo. Está el contrato con la Sputnik 5, la Sputnik V, como le dicen, ya se han entregado, como usted decía, 520.000 dosis, ha habido que ir a buscarlos y por supuesto no son los prometidos que cuando en el mes de agosto dijeron que iban a llegar tantos millones para el mes de noviembre y yo dije que era generar falsas expectativas, salían los titulares de los diarios diciendo que contradecía al ministro, pero era la realidad, son falsas expectativas. Y bueno, y ahora está el contrato que se está organizando con el gobierno chino. Marta, en su país, en Argentina, han existido debates sobre la eficacia de la vacuna rusa, ha pasado en más sitios. Le pregunto también como científica, tanto la rusa como la china, ¿están justificadas las dudas que a veces existen sobre estas vacunas? Bueno, la vacuna del Instituto Gamaleya, la vacuna Sputnik, es una vacuna que lo que yo siempre digo es, seguramente va a ser una vacuna que va a funcionar, es un método muy similar al de Oxford, tiene, interesantemente, usa 2 vectores diferentes para despertar mejor inmunidad, pero se ha probado en el mes de agosto con 196 voluntarios sanos militares del ejército ruso. Ahí nomás, en agosto, el primer ministro Putin firmó la aprobación y garantizando 24 meses de inmunidad, como si eso fuera algo que se puede comprar. Entonces, la fase 3, que todas las vacunas de Oxford, de Moderna y de Pfizer lo han terminado, esta vacuna de Sputnik la empezó en septiembre y la está terminando recién para fines del mes de abril. Por lo tanto, está en etapa experimental. Y ahí es donde no solamente se estaría probando de emergencia, que es terminada la fase 3, sino en este caso de superemergencia, que es con la fase 2, con 196 voluntarios sanos, que es la única evidencia escrita publicada en el Lancet. Y ahí el debate, que sigue la grieta política que hay en Argentina. Hemos conocido que unos 280 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 llegarán a América Latina este año a través del programa COVAX, la iniciativa internacional para llevar a esta masiva campaña de inmunización a todos los países. Supongo que para ciertos países de la región es muy importante, ¿no?, la llegada de COVAX. Sobre todo pienso en los centroamericanos, ¿no? Honduras, El Salvador, y países que dependen mucho de Incluso Bolivia, que hace parte de este programa como los países más vulnerables y que pueden necesitar la vacuna. Es importante porque estos países no están preparados para hacer un pago anticipado o incluso hacerlo a largo tiempo de esta vacuna. Si lo vendan a un precio comercial, el hecho que la Organización Mundial de la Salud decida digamos, encarar este programa COVAX para hacer que sea de una manera más igualitaria, pues se inscribe en esa idea de que es una pandemia, que es un problema mundial y que los países más ricos deben darle mano a los países con más necesidades, en este caso los países centroamericanos. Y también notar, ahora que hablábamos de Argentina, que en el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente Alberto Fernández dijo este jueves que la vacuna sea un bien público global, es decir, ese llamado a que lo que hace COVAX ahora, que todos puedan tener un acceso de manera igualitaria y que a los países pobres pues no se les deje siendo países pobres, incluso para una vacunación que pueda ayudar al planeta entero. Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta les quiero preguntar, entre otros asuntos, por la aceptación social en América Latina de las vacunas hasta ahora. RFI, la selección del mes. Polo Corp and the Atlas Collective. Tilacine. Lojo. Amarae. RFI.
Seguimos aquí en Primera Plana de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana hablando de las campañas de vacunación en América Latina. Lo hacemos con mis compañeras Ana María Ospina, Paloma Barón y con la doctora Marta Cohen desde el Reino Unido. Bueno, la pandemia también se ha convertido en Brasil en un campo de batalla político entre Bolsonaro y los gobernadores de los estados. Especialmente creo, Paloma, que es combativo es el gobernador de Sao Paulo, João Doria, quien se atribuye el éxito de la llegada al país de la vacuna china Sinovac. Hay mucha carrera política en toda esta campaña de vacunación en Brasil, ¿no? Especialmente. Sí, João Doria era un antiguo aliado político de Bolsonaro, estaba con él por la campaña, por la presidencial, pero es verdad que cuando empieza la pandemia en Brasil y Bolsonaro es el presidente negacionista, y los gobernadores de cada estado se aislaron, sobre todo Doria, de São Paulo, que es el estado más rico de Brasil económicamente. Entonces, claro, él también tiene proyectos políticos para 2022, quiere ser presidente. Y São Paulo, como el estado más rico, que tiene el Instituto Butantan, que es el instituto que junto con Sinovac de China han producido la vacuna chino-brasileña. Entonces, Doria empezó la vacunación en Brasil antes que el resto del país, el 17 de enero. Para él fue, claro, para su imagen, eso fue muy bueno. Para los brasileños fue una dosis de esperanza después de que somos el segundo país más enlutado del mundo. Pero Bolsonaro clasificó eso como una estrategia de marketing. Y después la vacunación empezó en los otros estados, pero es verdad, sí, que São Paulo, como tiene más investimento en pesquisa, en científica, fue el primer estado pero sí, claro, todo desde el principio la pandemia en Brasil fue politizada. Entonces los partidarios de Bolsonaro no utilizaban mascarillas, no hacían el confinamiento. Recuerda mucho a la situación de Estados Unidos. Sí. Sí, como en Estados Unidos también fue tan politizado que los republicanos no utilizaban mascarillas y los demócratas sí. Y eso en Brasil hubo, por el confinamiento, por ejemplo, después vamos a hablar de Manaus, imagino, de Amazonas. Bolsonaro, cuando el gobernador de Amazonas en diciembre ha dicho que debían confinarse después de las fiestas de Navidad, Bolsonaro fue no contra, no debemos confinar. Si se mira fríamente, llama mucho la atención que el uso de gestos barrera o de medidas como llevar una mascarilla se pueda politizar y llega a tener una carga ideológica. A mí me resulta realmente impresionante. Pero bueno, señora Cohen, usted precisamente que está en Reino Unido, hay expertos que hablan de las variantes como la británica, como otra pandemia dentro de la pandemia, como una especie de segunda pandemia. Este rebrote de cepas y variantes, ¿podríamos decir que sigue el curso habitual de un virus? Sí. Absolutamente. Es más, el virus, coronavirus, está mutando menos que lo hace el virus de la gripe, que todos los años va mutando y todos los años necesitamos una vacuna diferente. Lo que pasa que es una consecuencia de nosotros mismos. Cuanto más nosotros nos contagiamos, cuanto más transmisión del virus hay, más el virus tiene que adaptarse al pasar de una persona a otra, de un huésped a otro, y para adaptarse muta. Entonces hay muchísimos miles de mutaciones, pero han surgido nuevas variantes cuando esas mutaciones son significativas, como el caso de la variante de Sudáfrica, de la variante del Reino Unido, la variante de Brasil, que han modificado la glicoproteína S que está en la espiga de la corona del virus y lo han hecho más fácilmente, que puede ingresar más fácilmente al organismo. Entonces, para mí esto ya es una tercera ola, ¿no es cierto? Porque la segunda ola que comenzó en septiembre había sido una mutación que surgió en el noreste de España. Pero ya esta es una nueva mutación y se ha acelerado muchísimo, al punto que yo me pregunto si las medidas de confinamiento, o sea, de distanciamiento social, con el barbijo, la higiene de manos y el distanciamiento son eficaces de la misma manera, porque este virus puede contagiar 70 veces más rápido y más fácil, pero sabemos que los barbijos, por ejemplo, protegen un 67%,
Eso era con la variante anterior, a lo mejor con esta variante protegen menos. Por eso estamos viendo algunos gobiernos como el francés que están prohibiendo ahora mascarillas caseras, mascarillas artesanales, es decir, estamos yendo hacia a un refuerzo, ¿no?, de esos gestos barrera, ¿no? Le quería hacer la pregunta del millón, doctora Cohen, a la que ahora mismo planteamos en todos los medios de comunicación, que es: ¿las vacunas están preparadas, se la habremos hecho 1000 veces esta pregunta, para afrontar estas variantes? Bueno, de acuerdo a la variante británica, hasta ahora sí. O sea, hasta ahora sí, estudios hechos con Moderna y estudios hechos con Pfizer, utilizando el plasma de voluntarios, exponiéndolos al nuevo virus, a la nueva variante del virus, lo pudieron neutralizar. Sin embargo, la variante de Sudáfrica, que estimo yo es más peligrosa, porque estudios hechos con Moderna encontraron que 1/6 solamente protege. Es decir, que para esta nueva variante la protección ha bajado a 1/6. O sea, ha bajado 6 veces, lo cual esto hace que Moderna va a tener que modificar, bueno, Pfizer va a tener que hacer lo mismo y va a tardar unas semanas, unos meses, no más de 1 o 2 meses, creo yo. Pero sí, eso es muy grave. Y con respecto, quería hacerte un comentario, Carlos, con respecto del uso de barbijo, la mascarilla quirúrgica que está imponiendo Europa. Para mí eso tiene un doble mensaje también y puede ser muy peligroso, porque la gente de recursos humildes tenía una mascarilla de tela que lavaba todos los días. La gente que tiene eso también bajos recursos no va a poder comprar mascarillas quirúrgicas para reemplazarlas al menos 2 veces al día, como deberíamos estar haciendo. Por lo tanto, eso es un riesgo en sí mismo para mí. Por supuesto. Volvemos a los temas de vacunación, a las campañas de diferentes ritmos en América Latina. En adquisiciones, si hay un país que destaca por encima de todos, es Chile, ¿no?, que destaca por encima del resto de los países de la región en cuanto a las dosis que ya ha adquirido, ¿no, Ana? Chile tiene la ventaja que es un país que se considera en vía de desarrollo, es decir, que tiene un nivel económico un poco más alto que el resto de países de la región, y esto sin duda se ve reflejado. La última adquisición la hizo este jueves, que es la vacuna china, y además empieza la próxima semana una campaña masiva de vacunación, es decir, a partir del próximo miércoles millones de personas van a ser vacunadas rápidamente de acuerdo a la edad y la prioridad, si son trabajadores de la salud o no, pero se va a acelerar, es lo que promete el gobierno, de una manera muy importante. Quiero rápidamente hablar del tema de Perú, porque es una característica particular de lo que sucede en América Latina que tiene que ver con la convulsión política. Recordemos que en noviembre tuvo 3 presidentes en 2 semanas, 3 cambios de gabinete, y esto impidió que las negociaciones avanzaran rápidamente porque cada cambio implicaba un nuevo grupo de negociación, y esto ha hecho pues que sea uno de los últimos países en anunciar esta campaña. Finalmente, en las últimas 24 horas anunció que comprará la vacuna china y ya está listo para ir un avión Yusco a Beijing para poderla buscar pues, y llevarla hasta Perú. Y luego hay lugares que están sufriendo situaciones realmente alarmantes en medio de esta pandemia. Uno de ellos es el estado de Amazonas. Paloma, cuéntanos, porque hasta el ministro de Salud brasileño está siendo investigado por todo lo que está ocurriendo allí en Amazonas. Sí, el ministro de la Salud, Eduardo Pazuello, está siendo investigado por improbidad administrativa por este caso, porque ya sabía desde noviembre, según los especialistas y los médicos de Manaus, ya sabía que el sistema iba a entrar en colapso y no ha hecho, nada ha hecho. Así que, y hay pruebas de eso, porque ha sido comunicado, el sistema público de Manaus ha comunicado eso al gobierno federal y nada ha sido hecho. Entonces, cuando llegó finales de diciembre y los primeros días de enero, ¿cómo continúa ahora con el colapso del sistema, con falta de oxígeno, con un médico para 40 pacientes graves? Eso ya era esperado, era una crónica de una tragedia anunciada, no fue una sorpresa y por eso está siendo investigado. Y todo eso faz parte de la estrategia del gobierno Bolsonaro de negar, ¿no? Y como Amazonas es un estado más aislado, no hace parte de los grandes centros, Bolsonaro se importa, aunque menos, si eso se pasara en Río, en São Paulo, yo pienso que sería una tragedia nacional, pero como es Amazonas, dejaron llegar hasta el último, es una verdadera tragedia, y sí está siendo investigado, vamos a ver.
Hablemos en los últimos minutos del programa del escepticismo y de la aceptación social de las vacunas, porque lo hemos hecho en otras ocasiones hablando de Europa, también lo queremos hacer en los casos de América Latina. No sé si esta es una cuestión un poco de países ricos. No sé si tienen la impresión de que este asunto tiene que ver con poder permitirse hablar de ello, ¿no? Poderse permitirse de hablar de desconfianza, y que hay lugares donde ni siquiera, pues estoy pensando en Haití, no sé si es ni siquiera un tema del que se pueda llegar a hablar. ¿Cómo lo ven, Ana? Pienso que la mayoría de las personas en América Latina sí se quieren vacunar. Es un deseo porque saben que si no lo hacen, pues el comercio va a seguir hacia abajo y necesitan salir a comer, a vender. Estaba hablando de los trabajadores informales, y también el hecho de que se ha hablado que era como la respuesta milagro para salir de la pandemia. Sin embargo, las redes sociales, estas cadenas de desprestigio de las vacunas, sin importar el origen, pues también hace que algunas personas lo piensen 2 veces antes de vacunarse. Pero pienso que de manera general hay un interés grande en América Latina por vacunarnos o vacunarse lo más rápido posible. ¿Lo comparte usted, señora Cohen? Sí, absolutamente. Por un lado, lo que pasa en Argentina y bueno, en el resto del mundo es que la gente más joven tiende a ser menos inclinado a vacunarse, a desconfiar más, que se ha hecho muy rápidamente, y eso es porque no escucha las noticias, no escucha los informes del gobierno, no escucha las noticias serias, sigue las redes, y en las redes hay muchas fake news, ¿no es cierto? Claro. Y por otro lado, la gente también menos educada, por ahí confía menos, y en el caso específico de Argentina, esta gran desconfianza que hablábamos antes, que tiene un basamento político. Pero en general la gente de más edad, de mediana edad para arriba, tienen más tendencia a vacunarse, por lo menos alrededor del 68% en el mundo van a decir que se van a vacunar. Además, por ejemplo, en el caso español que yo lo conozco, en las residencias de ancianos, casi nadie está diciendo que no a la vacuna, lo cual quiere decir un índice de aceptación social que desde luego es muy superior. Ya no estamos quedando sin tiempo, pero como dice la doctora Cohen en muchas de sus entrevistas, la vacuna no es la panacea. Hay que seguir con los gestos barrera y hay que seguir con los test, ¿no, señora Cohen? Sí, mira, te quiero decir para tus seguidores, en el @DrMartaCohen en Facebook o Instagram, ahí yo siempre hablo de los 3 pilares. Un pilar es la vacuna. La vacuna simplemente puede darnos una esperanza, porque nos va a disminuir la posibilidad de tener una enfermedad grave o morirnos, pero no necesariamente va a evitar que nos infectemos, que nos contagiemos y tengamos una enfermedad leve, pero contagiemos a otro que puede tener una enfermedad grave. El otro pilar es la responsabilidad individual, el distanciamiento social, la higiene de manos, el uso de máscaras. Y esa responsabilidad individual tiene que tener una gran aceptación social. La sociedad lo tiene que aceptar. Me quedo sin tiempo, pero nos quedamos con ese mensaje. Es que nos quedamos ya sin tiempo, señora Cohen, pero nos quedamos con ese mensaje. Las vacunas no son la panacea para solucionar esta epidemia y hay que seguir con los otros 2 pilares, con los test y con los gestos barrera. Muchísimas gracias a las 3. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes. La próxima semana volvemos aquí en Primera Plana.